Bien, iniciamos entonces el tema de render. Básicamente, un render es una imagen fotorrealista y está compuesta de los siguientes elementos. Como ustedes ven, el primer elemento es el punto de vista, que generalmente es perspectiva, dado que la idea es que nosotros como peatones, pues tengamos una sensación de cómo se vería el objeto en la realidad. Sugerencia, si es exterior, trabajar dos puntos de fuga, es decir, que veamos dos fachadas al tiempo. Aquí hay una imagen que utiliza solo un punto de fuga y bueno, digamos que se puede utilizar, pero eh, deberíamos poder ver, aprovechar y mirar dos fachadas al tiempo. Aquí lo mismo, aquí hay dos puntos de fuga, pero no se está viendo la fachada. Entonces, digamos, hay que tratar de que se vea algo de las fachadas que están al lado. Bien, el segundo elemento es la iluminación y la sombra, entonces ubicar bien el sol en el caso de que la perspectiva sea exterior, interior pues la iluminación artificial. Tenemos siempre una cara iluminada, una cara en penumbra. El ideal es que la cara que está en penumbra, es decir, la cara que tiene sombra propia, no sea completamente oscura, no sea completamente negra, sino que se entienda. Entonces aquí digamos está bien logrado. Y por supuesto la sombra arrojada, que es la que se proyecta por acá en el piso. Entonces sombra propia y sombra arrojada. Eso es muy importante para obtener un efecto muy realista. El siguiente elemento son los materiales. Los materiales entonces casi siempre se busca combinar, digamos, lo pesado con lo liviano, lo oscuro con lo claro, la textura con lo que no tiene textura. No es poner el mismo material en toda la fachada, sino combinar. Entonces, si miramos esa técnica, pues mire que siempre combinamos pesado o oscuro con claro, etcétera. Es bastante común encontrar este tipo de materiales. No son muchos materiales, hay que ponerlos bien. Entonces, que generen contraste, ¿no? Que contemos aquí, por ejemplo, cuántos hay. Miren, aquí está el del piso, esta gravilla, el vidrio, ahí van tres, este de acá cuatro, cinco, pongámosle seis, siete, bueno, y la piscina, que es un elemento adicional, ocho, nueve materiales. Pero digamos en el solo objeto arquitectónico estarían 5 o 6 materiales. No se trata de llenar todo de muchos materiales, sino eh, que den contraste, ¿no? Entonces, por ejemplo, tampoco un solo material. Claro que también depende, pues, el acabado arquitectónico que se haya solicitado. El siguiente elemento, los elementos de ambientación, como son la vegetación, los vehículos, la figura humana, que solo es un elemento de escala, no es el protagonista, ¿no? Entonces, tenemos muchos casos, digamos, de render no muy bien logrados, en donde, por ejemplo, se toman de la parte oscura. Aquí, por ejemplo, el sol debe estar en este lado para que se ilumine. Lo mismo pasa acá. Esta es de un punto de fuga. Y aquí varios errores. Protagonistas tenemos los vehículos más que el objeto arquitectónico. No se trabajó muy bien un contexto, no hay figura humana y está tomada la foto por el lado oscuro. Entonces, en ese sentido, pues hay que mejorar, ¿no? Digamos acá hay una buena iluminación, buenos materiales, faltó figura humana y bueno, se roba demasiado protagonismo el vehículo, ¿no? Ese está un poquito más equilibrado. Entonces hay que ser analítico en esa parte y tratar de que no llamemos la atención y no vamos a distraer al observador. Un truquito que se utiliza cuando uno no tiene vecinos es poner un murito y vegetación. Ese truquito lo van a encontrar muy seguido, vegetación atrás, murito y vegetación. ¿Ven? Bien, entonces esos son los elementos: perspectiva, iluminación, fondo, ambientación. Casi siempre en la mitad, uno divide la mitad y está el piso y luego atrás está el fondo, que casi siempre es el cielo. También es importante como tratar de mantener esa norma en todos los renders. Ustedes ven,
se mantiene en la mayoría. Por supuesto, hay imágenes que son volumétricas, hay imágenes que van sueltas de pronto para paneles explicativos o para manuales o para cosas de esas, que son más didácticas o de memoria o de sustentación. Pero en general la filosofía del render pues, es una imagen realista. Entonces aquí tenemos varios ejemplos. Cuando es interior, pues la iluminación es artificial y aplicar los mismos conceptos, que los materiales se vean, que no quede ningún elemento completamente oscuro al 100%. También existen estas imágenes tipo plano de venta, que son isométricos en donde se aplican materiales, con la idea pues de mostrar cómo es el proyecto interiormente, ¿no? Entonces, más o menos estos son los tipos de renders que debemos trabajar y algunos ejemplos que no son tan acertados. Entonces, en Revit, ¿cómo vamos a preparar los elementos? Entonces, vamos primero con iluminación, vamos a hacer un render exterior. Para iluminación, por ejemplo, nos podemos ubicar en vista superior. Aquí podemos prender las sombras, apaga o prende las sombras y se apaga o prende el camino del sol. El camino del sol básicamente nos pregunta que si utiliza la ubicación para poner el sol exactamente con nuestra ubicación o continúo con la configuración actual. Voy a continuar con la configuración actual porque quiero mover el sol según lo que yo requiero. Voy a hacer una perspectiva desde acá que es mi acceso, por lo cual quiero iluminar correctamente. Entonces, configuración del sol. Tengo el azimut, que es el ángulo que se forma con respecto a la línea norte. En este caso el azimut es de 90 grados, iría aquí, acá. Sin embargo, ojo porque dice según vista. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando está según vista, realmente de donde yo mueva el objeto, ¿sí? Pues él va a ir moviendo como el sol, ¿no? Entonces, le vamos a decir aquí, le quitamos según vista y voy a decirle aplicar y me va a poner el ángulo exacto, que en este caso voy a ponerlo acá en planta para verlo mejor. Ahí está. Voy a ponerlo, creo que era aquí, lo puse mal. De tal manera que el norte quede hacia arriba. Ahí sí. Este es el norte. Y en este caso miren que el sol está a 90 grados. Este es el sol. Si lo miro en la configuración, esto aparece aquí es porque digamos el programa que estoy utilizando para grabar el video consume bastantes recursos y obviamente Revit consume recursos al generar ahí las sombras. Esperemos que todo salga bien ahí. Bien, configuración del sol. Entonces miren que estoy a 90 grados. Si le pongo por ejemplo a 45 grados, quitándole según vista para que él mueva exactamente con el azimut, ángulo con la línea norte. Altitud pues es el ángulo en alzado con el plano horizontal o el piso. Entonces, azimut 45 aplicar, pues mire que el sol queda 45. Si le digo 135 aplicar, perdón, escribí mal, 135 aplicar, pues 90 más 45, 135 y me está iluminando el acceso que es el que yo quiero. Aceptar. Aquí, entonces, la altura está en ángulo de azimut 135 y altura 25. Si yo modifico esta altura, configuración del sol, por ejemplo a 45 grados, aplicar, pues el sol va a subir más, pero va a entrar menos en mi edificio. Si lo pongo como estaba a 25, aplicar, el sol va a bajar y va a entrar más en mi edificio. Entonces allá cuadré el primer elemento que fue el sol. Voy a ir a nivel 1 y ahora voy a ubicar la cámara, o sea el punto de vista. Para eso voy a entrar acá a vista, vista 3D, cámara. La cámara va a estar en nivel 1 y los ojos del observador están a 1,75. La voy a ubicar acá, mirando hacia el objeto. Este punto
es el destino, que es como el objetivo al cual mira, que lo voy a poner más o menos aquí en el acceso. Aquí me generó mi punto de vista WT. Hay que evitar la tentación de estirar estos elementos y lo que vamos a hacer es mover la cámara mejor. Miren que la cámara la puedo mover de aquí a la mitad, la puedo mover aquí del observador o la puedo mover del destino. Entonces lo voy a poner aquí un poquito más alejada, dependiendo de lo que necesite, y pues tratando de que obtenga la vista que quiero. Voy a mirar más hacia ahí al destino. ¿Listo? Entonces la voy a poner, digamos, acá. Y bueno, como es una perspectiva exterior, entonces voy a alejarme un poquito y voy a ampliar más. Voy a alejarme más acá. Ahí está. Tratar de irla cuadrando sin necesidad de tener que recurrir a modificar el elemento, porque se nos va a deformar, ¿no? Aquí ya yo puedo acercarme un poquito más. ¿Listo? Y ahí estoy mirando ya mi objetivo. El alcance, aquí voy a compensar. Este pedacito que quito acá, lo voy a compensar en altura. ¿Ven? Entonces he tratado de modificar lo menos posible. A veces cometemos aquí un error, voy a guardar. Y es ampliarla o estirarla aquí a los lados. Entonces mire que queda como se nos daña nuestro ángulo de visión natural. Y aquí es cuando empezamos a deformar nuestra perspectiva. Entonces la voy a dejar de esta manera. También hay que tratar de que estas líneas sean verticales. Una perspectiva más lograda es cuando se empieza a ver esto torcido. ¿Listo? Entonces ahí tengo una buena opción de perspectiva. En esta ventana pues voy a prender acá las sombras y voy a prender también, bueno, ya está el camino del sol, no, lo voy a dejar sin el camino del sol, que es donde me muestra el norte y eso. Digamos que esa es mi perspectiva. Entonces ya tengo dos elementos, el punto de vista y la iluminación. El siguiente elemento sería entonces los materiales. Para eso en gestionar vamos a ir a materiales. Los materiales en Revit están configurados de la siguiente manera. En esta cajita de materiales tengo dos opciones en este botoncito. Los materiales que están ya en mi proyecto, en la escena, y los materiales de la biblioteca de Autodesk. Recuerden que cada vez que yo pongo un muro, un vidrio, una placa, eso ya trae sus materiales. Entonces hay varias opciones. Yo puedo utilizar los materiales que ya tengo en la escena. Puedo de la biblioteca de Revit, que trae, en este caso, materiales de arquitectura, ingeniería y construcción. De estos puedo pasar aquí. Este es como mi banco de materiales personal. Voy tomando de la biblioteca y voy pasando allá. Nótese que estos de la biblioteca tienen candado. Quiere decir que aquí no les puedo modificar propiedades, sino que debo pasarlos a mis materiales del proyecto. Desde aquí puedo tomar materiales. Miremos rápidamente. Tenemos aislamientos, albañilería que es mampostería, entonces ladrillos, azulejos que son baldosas, cerámicas, cristal, enlucidos, son acabados como placas de yeso, bueno, gas, hormigón, tengo muchas opciones de hormigón, voy a ampliar aquí un poquito, líquidos, maderas, es importante, a veces pueda que nuestro Revit tenga aquí es un listado, lo vamos a cambiar a vistas en miniatura, lo mismo acá, ¿no? Vistas en miniatura y no listado. Bien, madera, metal, piedra, pintura, plástico, solado, techos, tejidos y varios. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero es una mampostería, o sea, algún tipo de ladrillo, por ejemplo, este ladrillo modular que ya está, lo pasaría allá. Voy a escoger otro que no esté ahí, ladrillo como gris, lo suelto acá y digamos, voy a cerrar mi biblioteca un momentico, aquí, perdón, voy a cerrar mi biblioteca
y busco el ladrillo que acabo de poner. Ladrillo. Ahí está. ¿Correcto? Este ladrillo, que era este, como un gris, entonces, ¿qué propiedades tiene? Analicemos las propiedades de materiales en Revit. Entonces, este ladrillo trae una identidad, ladrillo común gris, albañilería. Yo la podría complementar con datos que busque en internet del fabricante. Por ejemplo, aquí pondría el fabricante, por decir algo, ladrillos XYZ, se llama la empresa. Me estoy inventando, ¿no? Puedo poner el modelo, la referencia real, es decir, volver este ladrillo que es una foto con una referencia real, para que esto me pueda servir para todas las cantidades, ¿correcto? Entonces ladrillos XYZ, ¿qué modelo? Entonces ladrillo gris no sé qué, el precio, no sé, voy a ponerle 50.000, la URL, todo esto, repito, lo puedo consultar en una página real. Entonces, ladrillos xyz.com y así sucesivamente llenar toda la información de identidad. En gráfico es lo que yo veo en línea. En este momento usted está en línea, por ejemplo, y si yo quiero que el ladrillo se vea el achuradito cuando está proyectado, lo cambiaría aquí, patrón, y tengo dos patrones. En este caso, de diseño y de modelo. Los de diseño son estáticos casi siempre para elementos 2D. Los de modelo son los que yo aplico en los modelos 3D, porque cuando cambie de vista, cuando gire el modelo, pues deben permanecer intactos. Casi siempre que yo aplico un material de estos en un modelo 3D, o perdón, un achurado de estos en un modelo 3D, se va a girar dependiendo del punto de vista. Entonces, debemos trabajar con modelo. Y voy a ponerle, digamos que este tipo de ladrillo, el achurado, aceptar. Y esos son los gráficos. Nótese que le cambié un achurado cuando esté mirándolo como superficie. También le puedo poner un achurado para cuando lo esté cortando. También de fondo, pero generalmente en primer plano se ponen los achurados. Cuando esté viéndolo no en corte, o sea, proyectado, y cuando esté viéndolo en corte. El aspecto de la foto. Entonces, en este caso, esta foto, este aspecto es el que tengo acá. Yo le podría poner aquí otro aspecto a ese ladrillo. Miren que aquí tengo un explorador de aspectos que incluso tiene características, este tiene aspectos. Tengo físicos con propiedades físicas, como por ejemplo la temperatura, etcétera, o la parte térmica mejor. Y aquí tengo otro tipo de aspectos. ¿Listo? Entonces, podría ponerle en este evento de tener alguno de estos, podría cambiar con solo arrastrarlo o darle doble clic acá, cambiaría a ese aspecto. Bien, como les decía, tengo las propiedades físicas, en este caso, información, mecánicas, y tengo la parte térmica. Todo esto es muy importante y lo mismo lo puedo tomar de internet, lo puedo tomar de alguna información real y me sirve para el cálculo también de la parte energética, de la parte sostenible. Entonces eso también es muy importante. Listo, ese es mi material. Aceptar. Ladrillo común gris. Lo tomé de la biblioteca. Ahora, por ejemplo, ¿cómo se lo aplico a este murito? Voy a cerrar acá y me voy a ir a un 3D normal. Nótese que la cámara me generó una vista que se llama vista 3D. Con botón derecho le voy a cambiar el nombre y le voy a poner acá perspectiva exterior. Ya tenía uno, entonces perspectiva exterior 2. ¿Listo? Y voy a mi 3D normal. Aquí en mi 3D normal, bueno, le voy a apagar la sombra. Incluso le puedo apagar acá el camino del sol. Me interesa aquí es mirar el material. Miren que este murito que tengo acá lo voy a cambiar. Por ejemplo, le voy a poner uno que no tenga ladrillo porque yo acabo de cargar uno de ladrillo. Por ejemplo, este bloque de hormigón.
este murito acá. Tiene bloques de hormigón. En editar tipo, editar, puedo analizar interiormente cómo está ese muro. Le voy a decir vista previa. Aquí lo estoy viendo en planta. Entonces me dice que tiene un acabado exterior, que es este, que es un mortero beige de punto 15. La parte estructural, y note que aquí dice material estructural, es de 15 centímetros de hormigón, luego una capa térmica que es la amarilla de 9, y luego un acabado hacia adentro, hacia el interior de 1 centímetro. También lo puedo ver acá en sección. Me gusta de hecho verlo más en sección porque lo entiendo mejor. Si yo hago clic acá, me muestra en azulito la cara exterior, luego la estructura de hormigón, aquí está chuleado, estructural, luego la capa térmica y luego el yeso de 15. Lo que voy a hacer es cambiarle, por ejemplo, este mortero beige, lo voy a cambiar por ladrillo. Entonces, para hacer eso, voy a cancelar, selecciono este muro y lo tengo que duplicar para no dañar el que ya viene, que es de hormigón. Editar tipo, duplicar, y este es ladrillo. Voy a poner en mayúsculas para acordarme que yo lo hice. Ladrillo más hormigón. Aceptar. Listo, solo cambié eso y le voy a cambiar las dimensiones. Entonces, esta capa que es un acabado, le voy a seleccionar acá en los punticos. Esta es la biblioteca de mis materiales. Recuerde que aquí puedo tomar los de Autodesk o ver mis materiales que ya he tomado de Autodesk. Busco acá ladrillo y voy a tomar este ladrillo común gris. Doble clic. Ahí está. Ladrillo común gris. Con un espesor, digamos, de punto 12. Entonces acabo de crear un super muro, ¿cierto? Aquí con espesor de 12. Le voy a dar a aceptar, y este elemento ya es el nuevo muro. Coincidencialmente tiene el mismo achurado que el anterior, se lo voy a modificar, pero al material, al ladrillo. Entonces voy a ir a gestionar materiales, busco el ladrillo que yo tenía, ladrillo, es el ladrillo común gris, y aquí le voy a modificar el achurado, digamos, le voy a poner este como de bloques. Aplicar, aceptar. Y entonces miren que ya cambió el achurado. Esa es la función del achurado. Entonces, conclusión, el material tiene ladrillo. Aquí está el ladrillo como gris. Tiene la identidad, los gráficos, que es lo que yo veo en línea y en planos. El aspecto, que es lo que yo veo en render o en realista. Y los aspectos, digamos, físicos y térmicos. Entonces, si yo me voy aquí a un alzado, el oeste, en el otro lado el norte y el este. En el alzado este, mire que aparece el achurado que yo necesito. También puedo prender acá las sombras y pues voy a tener los efectos correspondientes, ¿no? Prendo acá, perdón, aquí prendí el bombillito, prendo las sombras, esta es la parte oscura, prendo acá sombras también y subo. Ahí está. Esa es la forma, digamos, de colocar un material. Hay otra segunda forma, entonces el material lo podemos ver cambiando acá el estilo visual realista. Entonces miren que ya no me va a mostrar el render, sino que me va a mostrar la foto. ¿Ok? Aquí hay otra manera de aplicar material en modificar los materiales que ya tengo cargados, digamos, en mi biblioteca personal, los aplico con pintura. Entonces en pintura, por ejemplo, voy a escoger aquí hormigón.
y sin cerrar acá toco esta cara y mire que es la pinta de hormigón. Entonces lo puedo asignar a través del muro y también puedo pintarlo. Entonces, por ejemplo, este muro lo voy a cambiar por el que yo acabo de crear para que quede igual, que se llamaba ladrillo. No lo encuentro. Bueno, no lo encontré, pero entonces lo voy a pasar aquí. Selecciono, toco este elemento, miren las propiedades y lo convierto en el mismo. ¿Listo? Ahí está mi material que acabo de crear. De hecho, creé un nuevo ladrillo. Bien, continuamos con el render. Entonces, una vez ya tengo acá mi perspectiva, ya le puedo activar acá el estilo visual realista. Y ahora vamos a trabajar en el fondo. Entonces, para eso nos vamos a ir acá a vista, renderizar. En renderizar tengo varias calidades. Borrador media alta, casi que es 2.5 la diferencia entre una y la otra, o sea, 2 veces y media en tiempo de renderizado. La calidad entonces para pantalla son 96 dpi, son puntos por pulgada y es una unidad que se mide pero para impresión. Entonces para impresión la calidad mínima son 300 dpi. ¿Listo? 300 dpi. Si la imagen va para impresión. Si va para pantalla, mire que incluso lo desactivo. Entonces, en 300 dpi, si yo le escribo acá 300, pues miren que cambia la imagen y es una imagen de más de 1000 píxeles. O sea, una imagen que va a imprimir bien. Bueno, seguimos con el sol. Tengo varias opciones. Exterior, solo el sol. Sol más luces artificiales, solo artificial, etcétera. En este caso es solo el sol. El fondo, tengo cielos sin nubes, muy pocas nubes. Puedo poner un color, una imagen o puede ser transparente. Vamos a hacer los cielos sin nubes. Voy a hacer un render en borrador en pantalla para efectos de que no me demore y no consuma mucha memoria. ¿Listo? Esos son los principales elementos. Le voy a decir acá renderizar. Aquí ya se realizó la renderización. Entonces, pues es una calidad en este momento muy básica, pero podemos ver que puso el fondo del cielo, se ve la textura de los materiales. Ahorita miramos de pronto falta escalar un poco mejor cuando aparecen como estas ondas, es porque no hemos escalado todavía el material. Lo mismo para el material acá del piso. Bien, le voy a poner aquí algo de ambientación, voy a aprovechar el 3D completo. Lo voy a poner acá y podemos poner algo, por ejemplo, en masa y emplazamiento, componentes, y pues aquí me dice que no tiene familias ahí de masa y emplazamiento, entonces voy a ir a vegetación, por ejemplo. Tengo aquí varios elementos de vegetación. Estos son archivos 3D como tal, te parece una colombina. Y estos son archivos de imagen, pero que son más eficientes porque tienen una imagen que yo veo de varios puntos de vista. Entonces voy a cargar, por ejemplo, este, abrir. Y aquí me van a aparecer varios tipos de árbol. Los árboles, aquí están. Yo los puedo ir ubicando, por ejemplo, en el terreno. Voy a abrir aquí la planimetría general o la localización al tiempo que, por ejemplo, el 3D. WT. Y en planimetría general ya tengo componentes. Entonces voy a poner, digamos, este arbolito acá. Nótese que él va a ir detectando las alturas de mi terreno. ¿Ven? Voy a poner por aquí otro. Está este un poquito más grande. Bueno, voy a trabajar con esos dos.
Listos. Ahí están. Si voy a mi perspectiva exterior 2, aquí está. Ahí ya tengo algo de vegetación. Voy a cerrar acá, WT. Voy a mover un poquito estos árboles, bueno, de pronto para atrás y aquí para que salgan el render voy a bajar estos que son un poquito más grandes. Y este también para que me enmarque un poquito por acá. Listo. Por aquí. Listo. Entonces, miren que aquí, ya cuando están en estilo realista, pues básicamente ya mejoran el, la presentación del proyecto. También tengo personas. Si voy a componente, cargar familia, estaba en árbol. Las personas están acá en entorno. Voy a cargar las dos personas. Abrir. Y estas personas, de nuevo, voy a ubicarlas en planimetría general. WT. Estas dos personas. Entonces, por ejemplo, seleccionamos la mujer. Aquí donde está la puntica es la cara del frente. Entonces esta persona va a estar mirando acá hacia el frente o hacia acá. Voy a cambiarla aquí por otro personaje que voy a girar con barra espaciadora. Listo. Y vamos a ver aquí cómo aparecen. Entonces miren que aquí está. Si yo lo selecciono acá y con barra espaciadora giro, pues mire que gira. Barra espaciadora va girando. Barra espaciadora va girando. Mirenlo acá en el render. ¿Listo? Bien. Ahora me falta escalar en material. Para escalar en material, entonces lo que voy a hacer es tomar este murito, editar tipo, en editar, aquí está el material, ¿no? En estos puntos de acá. Puedo ingresar al material, al aspecto, y aquí podemos analizar. Tiene dos fotos, en este caso coincidencialmente es gris, pero que por ejemplo en estos ladrillos sería esta foto a color roja y otra foto blanco y negro. Voy a tomar un momentico otro material y miren que aquí trae la foto roja, otro material, este por ejemplo, miren, trae la foto a color y trae la foto negra que es la que le da relieve. Si cambio la escala en la foto a color, también la debo cambiar en la de relieve. Entonces voy a ir a mi material que es este. Entonces con doble clic ingreso a la foto y tengo posición, escala y repetición. Entonces le voy a cambiar la escala. Está muy pequeña, voy a ponerle, está en 1,02, le voy a poner 3,06. Por decir algo. La amplié 3 veces. Terminar. Y si cambié esto, cambio la dilatación. Este patrón de relieve lo que hace es resaltar estas dilataciones. Aquí puedo ver como muro, pero también, por ejemplo, como esfera. Esto es sugerido para elementos muy brillantes, como cubo. ¿Ven? Aquí puedo ver como esta foto de abajo, que es el relieve, no está todavía a la misma escala de la foto gris, que son los ladrillos. ¿Ven? Entonces, si cambio acá la foto de relieve, entonces 3,02 terminado. Mire que ahora coinciden las dos. Ya está más grande, coincidió la foto de relieve, que es la que está en negro, con la foto, digamos, a color, que en este caso el color es gris. Los dos miden igual, aceptar, aceptar, y miren que ya veo el ladrillo más grande. Aquí aceptar, aceptar. ¿Ven? Y pues entonces voy a renderizar de nuevo. Voy a pausar mientras renderiza, ¿no? Para no consumir muchos recursos de memoria. Renderizar. Estoy en borrador. Bueno, voy a ponerlo en calidad media. Exterior del sol. Aquí le voy a cambiar en el fondo.
Este cielo, por ejemplo, va a poner un color. Le puedo poner aquí un color azul suave. ¿Listo? Y voy a renderizar. Bien, ya terminó el render. Este es el resultado. Miren que ya esta textura se ve mucho mejor que en el render anterior que aparecía como con unas curvas. El problema era de escala. Aquí tengo dos opciones. Guardo la foto en el proyecto y la exporto para guardar en una carpeta. Entonces, guardar en proyecto va a quedar aquí guardado en renders. Entonces va a guardar en proyecto, render exterior 2, aceptar. Miren que aquí ya quedó. Y en exportar la puedo guardar en una carpeta. Entonces esta sería render exterior 2. Guardar. ¿Listo? La guardé como JPG, ¿no? JPG. Listo. Aquí puedo cambiar entre el modelo y el render. ¿Listo? Esa es la forma de crear renderización. Si quiero cambiarle a otra opción, imagen, pues cargaré aquí una imagen desde mi carpeta. O si quiero transparente, pues él va a hacer el render sin fondo. Sin fondo para yo, por ejemplo, montarlo en otro software. Eso sería lo referente a la parte de render. Aquí en cualquier momento yo podría, eh, por ejemplo, mirar cualquiera de los renders que he generado, ¿no? Desde este básico a este de acá. ¿Listo? El render es un proceso que es dinámico, hay que irlo realizando poco a poco, poco a poco, para que vaya mejorando. Por ejemplo, acabo de detectar que esta división, digamos, está desfasada un poquito, entonces quiero mejorar estos elementos, entonces hay que modificar el modelo 3D y, por ejemplo, de este muro cortina, eh, y, por ejemplo, duplicarlo y pues sencillamente cambiar el espaciado de la rejilla en este sentido, por ejemplo, a .50 para que no se vea tan extraño, por ejemplo, con respecto a las otras, etcétera, ¿no? .50 en ese sentido y también .50 en el otro, por ejemplo, porque está demasiado alto. Aceptar. A ver, aceptar, listo. Entonces, y verifico. Aquí en mi perspectiva, por ejemplo, si esa es la sensación que quiero mostrar ahí. Entonces, esa es lo que tiene que ver con la parte de renderizado.